Bueno, el día de ayer terminamos de ver la clase donde hablábamos acerca de las microsolubilidades, que son técnicas que se utilizan para el análisis de pinturas y también para el análisis de textiles. En estas pruebas hablábamos también de que pues son reactivos solventes orgánicos, que son los que se ponen en contacto pues con la fibra de textil o bien sea con la pintura, que es la que se quiere identificar. En este caso, pues hablando acerca de los textiles, vimos que pues así que la ropa o los tejidos textiles pueden tener diferente composición. En este caso, aquí vemos este, los reactivos para identificar, o bueno, las pruebas de estas microsolubilidades para identificar lo que es el expandex, que es la licra. Precisamente hablábamos de que esta licra es así como que muy elástica, tiene esa propiedad de elasticidad y precisamente cuando se enfrenta a estos solventes orgánicos, pues va a dar una reacción diferente dependiendo de este, de la tela, ¿no? En este caso, la licra dice que si lo ponemos en ácido acético glacial, pues esta rápidamente se va a formar como una especie de gelatina, ¿no? Decíamos que, dado que como es este licra que se estira, pues va a formar esta capa gelatinosa. Si lo ponemos en ácido fórmico, pues esta va a formar una gelatina y además va a ser insoluble. Ujú. No se va a poder, o no se disuelve fácilmente en este reactivo. Si hablamos de cloroformo, pues también igual la misma reacción, se gelatiniza y se forma una capa o una masa que es insoluble. Para el ciclohexano, sí, en este caso sí vamos a ver que hay una reacción en la cual pues la fibra se hincha rápidamente o se expande. Además se gelatiniza y sobre todo es una masa que se va a formar, pero que además es soluble, es decir, se va a poder formar una mezcla homogénea en la reacción. Si lo enfrentamos a ácido sulfúrico al 75%, esta pues nada más se observa la reacción que es soluble, y igual en ácido nítrico, en ácido clorhídrico. Si se dan cuenta, en todos los ácidos pues va a reaccionar igual. En el caso de los reactivos estos de acá arriba que son más polares, pues entonces la reacción va a ser totalmente diferente. Bueno, y pasando a la siguiente prueba que les decía ayer, que son pruebas que son más sofisticadas porque ya necesitan precisamente un aparato o necesitan múltiples equipos para poder hacer el análisis. Precisamente una de ellas es la microscopía de luz polarizada. Esta técnica pues utiliza también lo que es un microscopio, pero este microscopio tiene la capacidad de pues detectar esta luz polarizada. Entonces dice las propiedades ópticas, pues es un método de la línea de Becke, que es pues eh, técnicas que son microscópicas y que obviamente pues esta persona pues las inventó, las descubrió. Vamos a observar aquí, vean, esta es una fibra, en la imagen se ve que esta es una fibra, pero la capacidad que tiene este microscopio es de detectar la luz, o más bien la refracción de la luz, a la cual se va a emitir dependiendo del compuesto que se encuentre, en este caso, debajo del objetivo del microscopio. Nos dice aquí que pues existen diferentes pues ondas o magnitudes a las cuales se van a leer. Tenemos aquí estas que se denominan birrefren, birrefrengia, birrefringe, bi- birrefringencia, que es la longitud N2 a la NL, que es una medida de la luz polarizada, la cual se detecta a través de un sensor que se encuentra también en el microscopio. Vamos a ver que también
hay un índice de refracción isotrópico. Igual, vemos aquí estas medidas que son precisamente las medidas en las cuales esta luz polarizada se va a poder observar. Y obviamente para poder utilizar esta técnica, igual hay que tratar la muestra con un reactivo, un colorante previamente, y después cuando se emita la luz polarizada, pues ya este microscopio lo va a detectar al momento de que la muestra, junto con el reactivo que tiene previamente, pues va a proyectar o va a mandar la luz de una onda totalmente diferente dependiendo el compuesto que estemos obteniendo o tengamos en la muestra. Las propiedades ópticas del nylon, esta es una fibra o un tejido textil, y aquí vienen vean, las que decían allá las medidas, ¿no? Las N2, N4, DN, el long N ISO, que son las longitudes de la luz polarizada a la cual pues el equipo lo va a detectar. Precisamente ahorita estamos hablando solo de las propiedades ópticas del nylon, es decir, esta fibra. Si pusiéramos en el microscopio otra fibra o de otra composición, pues entonces vamos a ver que pues va a tener diferentes igual medidas, longitud de ondas a la cual la luz se va a refractar. Nuevamente vemos aquí la microscopía FTIR, que es la que estábamos viendo cuando analizamos lo que es la presentación de las pinturas, que precisamente es una microscopía que detecta lo que es la luz infrarroja. Nuevamente vemos aquí los, este, los cromatogramas en la cual el equipo va a detectar estas emisiones de luz infrarroja y los va a clasificar de acuerdo a su base de datos. Acuérdense, los equipos tienen que tener una base de datos con la cual comparar sus resultados, y entonces ya nos va a arrojar en la computadora pues estas curvas. Cada una de estas curvas, al analizarlo con su base de datos, el equipo nos puede decir qué tipo de fibra es la que estamos obteniendo. Por ejemplo, aquí tenemos nylon 6, nylon 6.6, nylon 6.12, ¿no? Y quiere decir que esta fibra de nylon tiene ahora sí que diferentes propiedades o compuestos. Y por eso se detecta a diferentes tiempos. Aquí vemos una más pequeña, luego la otra, sigue así sucesivamente. Depende de la cantidad de compuestos orgánicos que se estén detectando. Y bueno, este tipo de microscopía dice, detecta precisamente grupos funcionales que se encuentran estructuralmente en la molécula del nylon. Y obviamente tenemos que tener dice aquí, bibliotecas espectrales, que son la base de datos que les comento, que son como que ya previamente se ha cargado en el equipo, y entonces cuando el equipo detecta algo, pues lo compara con esta biblioteca de estos espectros que están aquí. Acuérdense que hablábamos ayer de los espectros, ¿no? Que esta es una señal que detecta el equipo, pero puede ser una señal de humo, una señal de luz, por eso es un espectro. Y bueno, hay que hacer el cotejo espectral, es decir, cada uno de estos hay que cotejar realmente si es el que le pertenece, es decir, si realmente nylon 6 es nylon 6 y el 6.6, y no vaya a haber algún error que haga que pues en algún momento sea el mismo y en algún momento pues mandó dos señales diferentes. Y bueno, ¿cómo se observa? Pues como estamos hablando de un microscopio que igual detecta la luz infrarroja, pues igual las muestras se tienen que poner primero con un reactivo previamente para que esta muestra se tiña. Y una vez que ya está teñida la muestra, pues se pone en el microscopio y se puede observar de esta manera. Entonces, cuando la luz infrarroja pasa por esta muestra, pues va a ser detectada por estos equipos.
Otra prueba muy importante es, acuérdense que hablábamos también de la prueba de la flama o de la llama, en el cual la fibra pues se calienta y vemos ahí, ¿no? Si se derrite, si se quema. Bueno, pues esta otra prueba es muy similar a esa, en la cual se tiene que presentar la muestra, o que en este caso es la fibra textil, a diferentes, mm, se puede decir, de puntos de calor, a diferentes temperaturas, en la cual, dependiendo de la composición, pues va a tener un punto de fusión, es decir, en ese momento que alcance su punto de fusión, pues la fibra, ya sea sintética o natural, pues se va ya sea a quemar o se va a derretir. Entonces vemos aquí, por ejemplo, para el acetato, es decir, una fibra que contenga acetato, se va a fundir de 260 grados centígrados más menos 0.5, ¿sí? O sea, tiene que alcanzar esta temperatura, 260 grados centígrados más menos 0.5, para que esa tela o ese tejido que tenemos de la muestra, pues se derrita o se funda. Aquí tenemos otros, como es el acrílico modificado, que es de 188.5 grados centígrados hasta 210.5. Ujú. Aquí vemos, bueno, nos dice aquí que el acrílico dice es un punto indeterminado, es decir, todavía no se ha determinado ese punto de fusión. Pero también aquí tenemos otro, aramid, se descompone por encima de los 800 grados centígrados. Imagínense cuánta temperatura puede soportar este tejido. Luego vemos las cerámicas, 1500 grados centígrados. Nylon 6, que es el Dayan, que es uno de los que se detectaban en el equipo anterior. Dice, reblandece, es decir, ni siquiera se funde, nada más se reblandece hacia los 235 grados centígrados. Por otro lado, tenemos el polipropileno a los 168 grados centígrados, es que se va a fundir. La licra, el expandex, que mirábamos también en las técnicas anteriores, a los 250 grados centígrados. Modacrílico, desde 185 más o menos 5 grados centígrados y hasta los 120 y 210. Me imagino que tiene que ver el tipo de fibra que se esté utilizando. Va a ser la temperatura de 185, 120 y 210. El nitrilo, 218.5 grados centígrados. Y aquí vemos las diferentes fibras de nylon, nylon 1, nylon 11, nylon 6.6, nylon 6, ¿sí? Que alrededor de 200, desde 190 hasta 220, 260, se pueden fundir este tipo de fibras. Nuevamente tenemos aquí al acrílico, que se reblandece hacia los 235 grados centígrados. El perlón, que es otro tipo de nylon, un nylon que se funde alrededor de los 215 grados centígrados. Vemos también que el poliuretano se va a fundir a los 180 grados centígrados. Y bueno, el poliéster, que ese también es muy utilizado en la ropa común, soporta desde los 250.5 hasta los 288.5 grados centígrados. Bueno, entonces, esta fibra, o bueno, la fibra que tengamos en la muestra, pues la vamos a enfrentar al calor y vamos a observar hasta en qué punto se va pues a fundir. Y existe un aparato que es muy sencillo, tiene una placa que se calienta y esta placa tiene precisamente en la parte de arriba como un no es un agujero, sino como un platito, un platino, sí, un platito, donde ahí se coloca la muestra. Y en la parte de abajo, donde se va a calentar, precisamente se mete lo que es el termómetro. Entonces el termómetro queda así de manera horizontal acostada
y la muestra pues se deposita en el platito que está en la parte donde está el termostato que se calienta. Se enciende por la parte de arriba del platito se le coloca una lupa y entonces ya se enciende el aparato y bueno, conforme empieza a calentar, pues el termómetro hace la función de ir midiendo la temperatura. Va aumentando la temperatura y nosotros tenemos que estar ahora sí que observando directamente donde está la muestra con la lupa para ver en qué momento empieza a haber una descomposición pues de la materia, ¿no? En este caso sería de la fibra, para ver en qué momento o en qué temperatura esta fibra pues va a empezar a fundirse, es decir, a derretirse. Y bueno, una vez que ya empieza a derretirse la muestra, pues se apaga el equipo e inmediatamente se tiene que hacer la lectura. ¿En dónde vamos a hacer la lectura? Pues en el termómetro. Si nosotros no tomamos la lectura y decimos, ah, bueno, ya se fundió y me voy a hacer otra cosa y ya cuando regrese la temperatura ya no va a ser la real. ¿Por qué? Porque acuérdense que como ya apagamos el equipo o lo dejamos, o bien si lo dejamos encendido y nos vamos, pues esta muestra se va a seguir calentando. Y cuando vengamos de regreso a hacer la lectura, pues ya, la muestra hasta ya se desintegró y la temperatura no pudimos medir. Entonces es muy importante mencionar que sí es una prueba que hay que estar ahí, hasta que determinemos el punto de fusión, hasta que veamos que ya la muestra se ha empezado a derretir o a fundir, pues entonces apagamos el equipo y tomamos inmediatamente la lectura. Después de que tomamos la lectura, podemos hacer 2 a 3 repeticiones, dependiendo de qué tan exacto pues voy a hacer yo con mi lectura, ¿no? Por ejemplo, en la primera lectura voy a tener, no sé, eh, 260 grados centígrados. Ah, bueno, pero en la segunda pues me dio 150. Uf, hay mucha diferencia. Bueno, entonces vuelvo a hacer la repetición hasta que pues yo tenga lecturas muy similares entre ellas, es decir, 260, 261, eh, o sea, puede ser más o menos, por eso dice aquí más menos punto 5, es decir, puede variar punto 5 nada más en las lecturas, pero sí es importante decir que en esta prueba de fusión, a pesar de que es muy sencilla, sí hay que tener mucho cuidado con esa parte de estarlo cuidando, porque entonces si no anotamos la temperatura exacta, pues vamos a tener un error de lectura o un error de determinación del punto de fusión. ¿Todavía me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, tenemos nuevamente a la pirólisis cromatografía de gases, es decir, otra vez vuelvo a decir que esta es una técnica sofisticada en la cual se necesita de 2 a 3 equipos que tienen que estar conectados y acoplados entre sí para poder determinar pues la señal que se emite a través de los gases y obviamente pues tiene que estar conectada también a una computadora para poder detectar y traducir esa respuesta del equipo. Entonces, vemos que aquí es una técnica de la pirólisis, es una técnica en la cual la muestra se calienta. Pues es un horno pequeño en la cual una vez que la muestra se ha calentado, pues empieza pues a fundirse y hacer ese cambio de estado de la materia que es de sólido pues a gaseoso. Y entonces, cuando el gas es transformado, transferido a la parte del equipo, donde obviamente hay conductos que llevan este gas, pues va a haber una parte del equipo de la cromatografía que va a detectar estos gases. Y precisamente es ahí donde pues el sensor o el detector hace la función de saber, no saber, sino que
agarra este gas y el tiempo de retención de ese gas en este sensor pues hace que se pueda determinar un compuesto. En este caso dice que se pueden determinar las partículas estructurales de polímeros, resinas, cauchos, plásticos y macromoléculas. Nuevamente, repito que pues en esta técnica pues sí se utiliza más para aquellos compuestos en los cuales sus moléculas pues son muy grandes y por lo tanto tienen un alto peso molecular. Al tener un alto peso molecular no es tan fácil descomponer con las técnicas anteriores. Entonces tenemos que forzar a la muestra o a los componentes, pues precisamente hacer este cambio de sólido a gas y poderlo detectar a través de la cromatografía de gases. Bueno, ahí está, vean. La muestra la tenemos así. Es una muestra que tiene pues un peso molecular grande, son moléculas muy grandes, de diferente composición. Cada uno de los colores que vemos aquí pues significa que es un grupo funcional o un elemento químico totalmente diferente entre ellos, amarillo, rojo, blanco, ¿no? Entonces, cuando se calienta la muestra en ese hornito, pues entonces la muestra que hace que se empieza a desintegrar esta capacidad de las muestras de que al momento de que se calientan, pues se rompen los enlaces covalentes, puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals, que son las que mantienen las moléculas unidas, pues van a empezar a descomponerse por efecto del calor o a romperse. Y entonces vamos a tener esto que vemos acá, esta molécula que es una, esta es otra, y así vamos a tener diferentes estructuras de, de diferentes o la misma elemento, pero que van a estar formando productos totalmente diferentes a como estaba en la muestra, ¿no? Bueno, entonces este producto de la pirólisis, que es el gas que se emite, pues pasa a la otra parte del equipo, que es precisamente donde les decía yo que se detecta a través de un sensor y el tiempo que permanece ese gas en ese sensor es lo que hace que el equipo mande esta señal, ¿sí? Vean, dice cromatograma y el espectro, bueno, el espectro de masas igual es un esquema que nos determina, pero aquí en este caso ya nos va a determinar el peso molecular. Cada uno de estos tiene un tamaño y ese tamaño es medido en peso molecular. Entonces, aquí lo detecta, pero aquí en el espectro de masas, pues nos va a decir, ah, bueno, sí, este punto que tienes aquí pesa además tanto de peso molecular o tanta masa atómica, ¿no? Entonces, por eso es que están acopladas porque no solamente nos va a decir qué compuesto es, sino que también puede determinar a través de la base de datos que ellos tienen registrado, pues el peso molecular de este compuesto. Ahí vemos algunos instrumentos de lo que es la pirólisis. Vemos aquí, estas son precisamente las donde se van a meter las muestras, ¿no? Son, dice aquí, el simple tube, que es donde se va a incrustar la muestra y se va a meter precisamente en el equipo. Este equipo pues ya es previamente tiene que estar calibrado para saber qué cantidad de la muestra le voy a meter. No le voy o sea, no se le mete en este caso como estamos hablando de fibras de telas, no se le va a meter todo el pedazo de tela, sino que se tiene que calibrar a qué cantidad y hasta eso muchas veces pues la muestra igual necesita un tratamiento, a veces con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para que la muestra sea más fácil desintegrarla. Bueno, permíteme tantito.
Bueno, entonces, la otra técnica que también ya habíamos platicado un poco es esta que vemos acá, que es la microscopía electrónica de barrido. Nos dice aquí que necesitamos, o esta técnica más bien trabaja con un microscopio electrónico de barrido, que en sus siglas son SEM, que es Scanning Electron Microscope. Aquí dice que este equipo produce una imagen usando un faz de electrones que barre la muestra, en vez de un haz de estacionario de luz, como usa el microscopio óptico convencional. Y bueno, aquí vemos en la foto o en la imagen, precisamente pues el microscopio, ¿no? Que tiene estas características y que obviamente también tiene que estar conectado a lo que es una computadora para poder detectar esta señal. Bueno, el microscopio electrónico de barrido va a producir una imagen. Esta imagen pues va a ser muy similar a las que se producen pues en el microscopio normal, que es el microscopio óptico, pero van a tener una mayor profundidad, es decir, nosotros en el microscopio, por ejemplo, cuando lo ponemos al 100 por, en teoría lo estamos viendo lo más profundo que se puede observar una muestra. Es decir, por ejemplo, en las bacterias, pues si lo ponemos al 100 por, vamos a observar bien sus estructuras, por ejemplo, su citoplasma y algunas otras estructuras como los cilios, ¿no? Los pelitos. Pero si utilizamos, por ejemplo, un microscopio electrónico de barrido, pues entonces vamos a poderlo ver, pero además, bueno, también el microscopio óptico nos capta esto en movimiento. Es decir, en el momento que lo estamos viendo, vemos a veces a la bacteria o a la muestra que está precisamente en movimiento, ¿no? Que se ven ahí que todo está ahí. En este tipo de microscopía no. Aquí son imágenes que se fijan, o más bien la muestra se fija, y cuando se produce la imagen precisamente son producidas a una mayor profundidad, es decir, podemos ver partícula por partícula, como la que vemos aquí, la estructura totalmente, eh, cómo es que está tejido o cómo está entrelazado cada una de las estructuras. Por ejemplo, si miráramos la bacteria, me regreso al ejemplo de la bacteria, pues aquí miráramos la bacteria fija y además viéramos pues qué es lo que tiene adentro de su citoplasma, si tiene unos circulitos, si tiene, no sé, algo, ¿no? Adentro. Entonces, este tipo de microscopía es muy usado precisamente por esto, porque te produce una imagen de mayor calidad, una imagen que está fija y además una apariencia tridimensional, es decir, te da en tres dimensiones la imagen. En el microscopio óptico no, en ese microscopio óptico nada más es unidimensional, en la cual pues vemos nada más en la parte sobre arriba, pues en la parte de arriba. Y pues pues podemos sacar otro tipo de información de este tipo de imágenes. Por ejemplo, aquí vemos la estructura, cómo es que está tejido, cómo está enlazada las fibras. Y por eso es que nos dice que el microscopio electrónico de barrido, pues es uno de los microscopios más, se puede decir, eh, comparado con la microscopía óptica normal, se puede decir que mejor, de mejor calidad las imágenes que se producen y además también más eficiente. Eficiente en cuanto a cómo detectar una muestra, pues cómo observar una muestra. En este caso aquí, la imagen que vemos aquí, dice aquí que es una fibra de poliéster, de acetato de poliéster. Y y si lo miráramos con un microscopio normal, pues no observáramos la misma estructura como lo que observamos aquí. Bueno, chicas,
Pues hasta aquí la presentación. No sé si tengan dudas, preguntas. Lo único, profe, que siento es que para llegar a hacer todas, ocupar estas técnicas, porque por lo que escuché y vi, la mayoría son por, por cuestiones que ya tienen bases de datos. Entonces siento que lo complicado sería el tratamiento previo que lleva la muestra. No sé si es así. Sí, ese, ¿verdad? Sí, 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 mira, para poder, pues llegar ahora sí que a usar estos equipos, obviamente cada equipo tiene pues un reactivo y un material específico para usarlo, ¿no? Por ejemplo, algunos te dicen que tienes que utilizar ciertos buffers o soluciones de trabajo a una concentración específica, al 2 molar, al 3 molar, al punto 1 molar, al 1 molar. Te da pues ahora sí que como cuando compramos una lavadora, ¿no? Te viene un manual y te dice así, así, así lo va a usar y con estas condiciones. Entonces, precisamente cada uno de los equipos o cada uno de los aparatos te va a decir cómo tienes que preparar tú la muestra. Por eso aquí es importante la recolección de la muestra y el embalaje de la muestra para que cuando ya estemos en el laboratorio, pues se pueda obtener una buena calidad o una buena imagen, en este caso si hablamos de microscopía, para poder determinar lo que estamos obteniendo. Porque sí, cada equipo es así que especial. Luego, por ejemplo, este equipo es de una marca y de una casa comercial y utiliza solamente de los mismos reactivos y soluciones de su misma marca y de su misma casa comercial. Pues aquí es importante, pues sí, saber y conocer los aparatos, pero también, como mencionas, saber el, la conservación de la muestra para poder llegar a observarlo o a pasarlo lo que es al equipo. ya veo. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Esa presentación la va a subir a plataforma? Sí, si Ah, gustan. bueno. Ujú. Sí, lo importante aquí es saber que las fibras, en este caso, si hablamos de fibras o en el caso anterior que hablábamos de, este, de pinturas, estas técnicas pues nos van a dar no una idea, sino que nos van a decir de manera certera realmente qué es lo que tenemos en esa muestra. Las pruebas de screening, que son las que, pues son las primeritas que vimos, la prueba de la flama o la de las microsolubilidades, esta nos da más o menos, o incluso el punto de fusión, son pruebas que nos dicen cualitativamente está presente o está ausente. O nos dicen probablemente por este punto de fusión o por esta reacción o por esta solubilización tienes aquí, esta. Por ejemplo, aquí tienes nitrilo, tienes una fibra de nylon, tienes una fibra acrílica o una de acetato, ¿no? Pero esto va a depender porque acuérdense que, pues ahora sí que en el laboratorio muchas veces trabajamos más de una persona, ¿no? Y a veces va a depender de la cantidad de volumen de solución, del tiempo que le demos, también puede ser a veces el manejo de las muestras, ¿no? Todo eso tiene que ser una técnica estandarizada. Pues no, si yo solamente trabajo en mi laboratorio, pues yo sé cómo es que tengo mis soluciones, cómo tengo mis muestras. En cambio, cuando ya
ya se trabaja de manera colaborativa con otras personas, pues ahí sí ya cada quien trabaja de diferente manera. Entonces, ¿a qué voy? A que estas pruebas nada más nos dan una idea de lo que podemos tener, pero las técnicas que son estas últimas ya son como técnicas confirmatorias porque nos dan, no solamente nos dan la estructura, nos pueden dar el peso molecular e incluso hasta una imagen en este caso de cómo es que está tejida una fibra. Entonces sí es importante conocer las pruebas, se puede decir, de screening, que son las pruebas rápidas, y estas son las pruebas confirmatorias.